Al concepto de inteligencia, en el que se le caracteriza como una serie de aptitudes que nos permiten conocer, comprender y resolver, se suma el concepto de Howard Gardner, autor de la famosa teoría de las inteligencias múltiples, quien define la inteligencia como el potencial biopsicológico de procesamiento de la información, que nos permite resolver problemas o crear productos valiosos en un grupo o cultura determinada. Tras realizar investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de personas con lesiones cerebrales, Howard Gardner propuso que las personas podemos presentar diferentes fortalezas y debilidades, refiriéndose a las inteligencias en plural como un conjunto de computadoras relativamente independientes que operan con el lenguaje, la información espacial y la información sobre otras personas. Describió varias inteligencias que cumplen criterios como las regiones cerebrales específicamente implicadas en cada una de ellas, habilidades altamente valoradas en diferentes culturas a través de la historia, nuestra historia evolutiva y la existencia de poblaciones y grupos especiales. Su propuesta considera la inteligencia lingüística, observable en la oratoria, la literatura y el periodismo, la inteligencia lógico-matemática, observable en profesionales de las ciencias exactas, la inteligencia musical, observada en profesionales relacionados con las artes y el espectáculo, la inteligencia espacial que se observa en aviadores o navegantes, también en actividades de precisión como la cirugía médica. La inteligencia sinestésica corporal se observa en la capacidad para crear productos o resolver problemas utilizando el cuerpo, como la danza, alfarería, escultura o atletismo. La inteligencia interpersonal facilita la comprensión de otras personas, las interacciones sociales, la comprensión de personalidades, la habilidad para motivar, negociar y persuadir. Puede observarse en ciencias sociales y políticas, humanidades, ciencias del comportamiento o la conducta y educación. La inteligencia intrapersonal se observa en la capacidad de autoobservación y autoconocimiento. Puede incluir el concepto popular de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que se observa en mayor o menor grado en todas las personas. La inteligencia naturalista se observa en la capacidad para distinguir diferencias y detalles sutiles pero significativos entre la diversidad de especies de los seres vivos. Se observa en profesionistas dedicados a las ciencias naturales como la biología. Todas y cada una pueden observarse a través del diseño de escalas de medición psicométrica, como la escala de evaluación del desarrollo de las inteligencias múltiples, el perfil de inteligencias múltiples del estudiante y el inventario de autoeficacia para inteligencias múltiples, utilizados principalmente en áreas educativas como la orientación vocacional. El cociente intelectual, CI o IQ por sus siglas en inglés, es un método psicométrico tradicional de las ciencias de la conducta o el comportamiento que tuvo auge durante el siglo XX. Se utilizó y se utiliza para estimar el nivel de inteligencia desarrollada en las personas. Originalmente se calculaba estimando la edad mental de una persona a través de la aplicación de algunas pruebas, dividiendo el resultado entre la edad cronológica y multiplicándolo por 100. El resultado final permitía ubicar a la persona evaluada dentro del área de la normalidad o en los extremos de la deficiencia y la excepcionalidad. Con el desarrollo de la psicometría, la estimación original ha tenido algunas modificaciones. También ha perdido relevancia en algunos contextos ante las evidencias de la variabilidad en el desarrollo intelectual y el aumento en la valoración de otras dimensiones del desarrollo humano. Además del cociente intelectual y la teoría de las inteligencias múltiples, se han propuesto diversas teorías para tratar de comprender y observar el fenómeno de la inteligencia. Entre las más recientes se habla de las teorías contemporáneas de la inteligencia, que pueden clasificarse dentro de dos categorías generales: la corriente del factor general y la corriente de los factores específicos. La corriente del factor general considera que la inteligencia humana es una determinación genética que permanece fija y general. Sigue considerando el cociente intelectual a través de la aplicación de pruebas psicométricas como el test WISC de David Wechsler, el test de matrices progresivas de Raven y el test de dominó de Edgar Einstein y Terman Merrill. El rendimiento en las actividades que realiza una persona tiende a correlacionarse positivamente, lo que ha permitido su estudio como fenómeno a través de la teoría del factor general o factor G, desarrollada por Charles Spearman. La carga en G de un test no es equivalente a su nivel de dificultad.
A nivel psicométrico, G se comprende como una fuente común en las diferencias individuales de los test mentales, comparable con la potencia, eficacia o velocidad de una computadora. Se estima que a través de este factor, la inteligencia como concepto científico estaría compuesta por más de 60 aptitudes, como la velocidad para acceder a las palabras o capacidad para recordar un conjunto en específico de ellas, el razonamiento visoespacial, la velocidad de razonamiento y la capacidad para recordar. La corriente de los factores específicos considera que la inteligencia es una capacidad versátil, flexible y sujeta al desarrollo individual y colectivo. Entre sus autores se encuentran Raymond Cattell, Leon Thurston y Joy Guilford. El modelo de habilidades mentales primarias fue desarrollado por el psicólogo especialista en psicometría y psicofísica Luis Leon Thurston en el documento histórico que puedes consultar en la sección de referencias. Este modelo considera de 5 a 7 habilidades cognitivas primarias que determinan la inteligencia individual: comprensión verbal, fluidez verbal, habilidad numérica, habilidad espacial, memoria asociativa, razonamiento general y velocidad perceptiva. La teoría de la inteligencia de Joy Paul Guilford considera la inteligencia como un conjunto sistemático de múltiples habilidades, interrelacionadas pero independientes en cuanto a características, origen y desarrollo, a través de las que procesamos la información. Propuso un modelo de la estructura del intelecto o modelo de la inteligencia basado en 6 tipos de operaciones mentales o procesos intelectuales: valoración, producción convergente, producción divergente, retención de memoria, registro de memoria y cognición, con 5 clases de contenido o tipo de información con la que se trabaja: visual, auditiva, simbólica, semántica y conductual, y 6 clases de productos, es decir, la forma que adopta la información en el procesamiento: unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones, que representados en un cubo o matriz matemática de 3 dimensiones integran un total de 180 habilidades intelectuales. Así, una aptitud es una operación mental determinada entre 6 operaciones posibles sobre un contenido de información que da lugar a uno de 6 productos posibles. En la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada desarrollada por Raymond Cattell, el psicólogo Raymond Cattell identificó 2 dimensiones generales de la inteligencia: la inteligencia fluida, que se refiere al proceso que facilita la comprensión. Incluye organización de la información, formación de conceptos y consolidación de conocimiento. Refleja nuestra capacidad para resolver problemas que no requieren aprendizajes complejos, por depender principalmente del desarrollo neurológico. Es un tipo de inteligencia no verbal y se considera una habilidad innata, ya que está prácticamente libre de las influencias culturales. Es más sensible que la inteligencia cristalizada a los efectos de trastornos, lesiones y desgaste neurológico. Requiere más concentración que la inteligencia cristalizada y se observa en actividades como la clasificación, análisis de figuras, series de números y letras, matrices y pares asociados. La inteligencia cristalizada se refiere al conocimiento adquirido, refleja la educación académica, la información cultural y la experiencia. Se observa al recuperar información general, al aplicar habilidades desarrolladas, los conocimientos generales y el vocabulario. Actividades como el razonamiento aritmético, la deducción y el razonamiento silogístico pueden implicar ambas inteligencias en igual proporción. La interacción entre ambos tipos de inteligencia es esencial para la producción de conocimientos formales e informales en nuestra vida cotidiana. Entre las teorías más actuales de la inteligencia se propuso la teoría de la inteligencia exitosa, que considera 3 variedades de comportamiento inteligente: la inteligencia analítica, relacionada con la resolución de problemas abstractos, con una respuesta correcta y particularmente relevante en el ámbito académico; inteligencia creativa, que se observa principalmente en la formulación de nuevas ideas y resolución de problemas novedosos; y la inteligencia práctica, que permite encontrar soluciones ante problemas de la vida cotidiana. Otras áreas del conocimiento han participado en el estudio de la inteligencia humana. Aportaciones de las ciencias sociales y políticas, filosofía, historia, humanidades y antropología, por ejemplo,
Han demostrado que tanto la noción como la importancia de la inteligencia en las diferentes culturas y civilizaciones humanas se encuentra sujeta a fenómenos de diversa naturaleza. Históricamente, el estudio de algunos aspectos del desarrollo humano han tenido lo que Alfredo Olivo describe como un trasfondo político, mencionando, por ejemplo, los estudios comparativos de Arthur Jensen, en los que comparaba el cociente intelectual de diferentes grupos humanos, o los de Herstein y Murray, que, a través de las interpretaciones de algunos datos disponibles, defendían políticas sociales que proponían la supresión de las medidas de apoyo educativo y social para grupos minoritarios, argumentando inferioridad intelectual en las personas pertenecientes al grupo en cuestión, inferioridad inmodificable por hallarse sujeta a la determinación genética. Afirmaciones como las anteriores, en las que se atribuyen diferencias en términos de superioridad referidas a la inteligencia de uno u otro grupo, actualmente son reconocidas por la ciencia como determinismos biológicos, es decir, ideas que atribuyen el desempeño individual exclusivamente a la dotación genética. También existe consenso en cuanto a que las características de los organismos, en particular de la especie humana, son resultado de la interacción entre la genética y el ambiente.